Estamos aquí en Feas Sucias y Malas, en Radiográfica, ya con nuestro invitado. Te agradecemos haber venido, Cristian. Él es Cristian Arias, es de Colombia, es de Marcha Patriótica, capítulo argentino. Queremos hablar de él sobre la realidad allí en Colombia. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, muchas gracias como siempre por la invitación. Bueno, para gracias hablar un a poquito vos. de Colombia, análisis de lo que vino con las elecciones pasadas. Fueron el domingo pasado estas elecciones de medio término, donde se eligieron gobernadores, alcaldes, concejales, diputados, juntas locales también, entiendo, ahora vos nos vas a contar bien, y por lo menos la información todo el tiempo que salía afuera es, bueno, al pacto histórico no le ha ido bien, queremos ver cómo analizás esa situación y también, bueno, preguntarte un poquito por Petro y cómo está yendo el gobierno de Colombia. En primer lugar, ¿qué se elegía? Bueno, se elegían, como bien decías, 32 gobernaciones, ¿no? Lo que en Argentina serían las provincias. Claro. Se elegían además 1.102 alcaldías, ¿no? Los municipios del país, y se elegían también consejos municipales, asambleas departamentales, lo que sería más o menos como una especie de legislatura de la provincia, y juntas de acción local, de administradoras locales, que son más para los pequeños municipios y veredas. ¿Sí? Eso fundamentalmente lo que se eligió. Y en eso es donde surge el balance de el pacto histórico perdió, ¿no? Como el gran perdedor de la jornada habría sido el pacto histórico. Ese es el titular. ¿Cómo fue el resultado de las elecciones? Bueno, yo sopesaría un poco eso. En primer lugar, sí es cierto que había una gran expectativa para que el pacto histórico tomara mayor protagonismo en la escena local, que se consolidara la corriente política que se inauguró en las elecciones del 2022 como primera vez un gobierno progresista, un gobierno que incluso tiene una participación fuerte de la izquierda en esa coalición que es el pacto histórico y que no se vio reflejado en esas elecciones locales. Yo tengo algunas razones por las cuales eso no iba a suceder, pero pues me parece que es un dato importante decir que más que haya perdido, no ganó lo que se esperaba. Es decir, hay un avance paulatino, más moderado de lo que se esperaba. No hubo una hegemonía, tampoco hubo hegemonía en ningún otro de los partidos, ninguna de las fuerzas tradicionales. De hecho, una de las características es que les ha costado mucho a los partidos políticos ganar en solitario, es decir, ganar como partido liberal o como partido conservador, por ponerte un ejemplo. Tienen que ganar en coaliciones. Bien. Hay múltiples alianzas alrededor de todo el país, desde las gobernaciones hasta los municipios, y es una nueva... o muchos, es como la característica que va teniendo hoy el sistema electoral colombiano, modificado sobre todo en los últimos 20 años, que ha ido generando una gran atomización. Hoy hay 35 partidos inscritos en el Consejo Nacional Electoral, donde, por ejemplo, alrededor de 7, 8 de ellos forman parte de la coalición Pacto Histórico. El Pacto Histórico no es un partido, ¿no? Es una coalición de partidos, y lo que nos encontramos es que de esos partidos de la coalición han hecho alianzas variopintas, digamos, en los distintos territorios y en los distintos departamentos para poder ganar. Entonces, uno en el mapa inmediato encuentra el pacto histórico ganó en el departamento de Magdalena y ganó en Nariño, ¿no? Como un sello propio. Después se encuentra con que en Amazonas también, y después se encuentra con que alrededor de unos 9 departamentos más tiene aliados, ¿no? O porque son partidos que forman en el Parlamento se declaran de gobierno, se declaran oficialistas, o que forman parte de la coalición del pacto histórico. Entonces eso hace bastante difícil ratificar esta idea de que el pacto perdió. Yo creo que se van consolidando pequeñas fuerzas y hay un espectro para hacer alianzas en los gobiernos locales muy importante. Para mí se perdió una gran oportunidad de tener experiencias de gobierno exitoso, ¿no? Que muestren que la izquierda puede gobernar localmente y ser exitosa. Y eso realmente lo que va a permitir consolidar primero el proyecto del pacto histórico del futuro. No hubo gobiernos exitosos a nivel local en ese sentido? En ese sentido creo que son muy pocos. Creo que Gustavo Petro incluso logra llegar a la presidencia con un acumulado de su propio gobierno en Bogotá.
pero creo que hay muy pocos gobiernos locales que tengan una experiencia de ese tipo. Pongo un ejemplo rápido. El primer alcalde de Colombia Humana, el partido de Petro, Sí. que en las elecciones del 2019 ganó una alcaldía, fue un excombatiente de las FARC, Sí. Julián Conrado, en el municipio de Turbaco, departamento de Bolívar, muy cerca de Cartagena. Bueno, hizo una excelente gestión, pero la maquinaria electoral le ganó la elección al candidato del pacto histórico. Entonces, eso me parece que da cuenta también de que en las localidades hay un problema para poder trasladar los liderazgos y, es más, poder generar un mecanismo de democracia interna para la decisión de las candidaturas. Entonces, ¿cómo se definen hoy las candidaturas locales? Y ahí yo creo que eso es una de las lecciones, yo digo que más o menos 3 lecciones que hay que recoger de los resultados para el pacto histórico, ¿no? La primera es, hay una estructura muy flexible hoy, ¿no? Esto que yo decía, hay una coalición de partidos donde cada partido tiene un aval o puede entregar avales. Yo creo que deberíamos ir a un esquema en el que haya una fuerza consolidada que de algún modo, por decirlo así, centralice, pero a su vez permita que localmente o desde las regiones y de las bases haya un mecanismo de participación y democracia interna, ¿no? De un debate político, formación, que haya además no sé, unas primarias, porque en Colombia no existen lo que, por ejemplo, en Argentina son las PASO. Eso también hace más difícil que la gente participe y que no simplemente sean los sellos de los partidos los que den el aval y pongan el candidato, que es como funciona hoy. Entonces, eso me parece que es un problema. Y el tercero, creo yo, que es quitar un poco esa gran dependencia de Petro, que se asocia también a este centralismo, y generar esos liderazgos regionales que le permitan realmente al pacto histórico consolidarse como fuerza regional, como corriente política y como proyecto de mediano y largo plazo. Te pregunto, ¿no? Porque, bueno, siempre las elecciones locales claramente están influenciadas por lo que sucede a nivel nacional, ¿no? Imagino que en Colombia, por lo menos en Argentina, en Colombia se repite eso. ¿Qué está pasando con el gobierno de Petro? ¿Cómo está en este periodo que ya lleva desde que asumió? ¿Y cómo pensás que eso impactó en las elecciones regionales? Bueno, yo como buen politólogo digo, las elecciones regionales o locales no son necesariamente el reflejo de lo nacional, ¿no? Si bien hay una conexión porque pues hay un clima, sobre todo en los medios de comunicación, un clima hostil hacia las posiciones que viene tomando el presidente, yo diría que ahí operan otras lógicas mucho más específicas. Digo, Colombia todavía sigue siendo, en términos de cultura política, un país donde la maquinaria electoral que llamamos o el clientelismo político es muy fuerte y fuerte en las regiones. De hecho, la elección presidencial también vio su victoria a partir de alianzas que Petro tuvo que hacer para poder un poco traccionar a esos sectores, ¿no? Claro, yo creo que son todos los partidos que integran el pacto histórico. Yo diría más los aliados por fuera del pacto histórico. Por ejemplo, el aliado estratégico del pacto histórico es el Partido Liberal, y por eso Petro publica en Twitter un mapa donde muestra departamentos donde dice acá estamos, ¿no? Como que acá tenemos nuestra presencia del pacto histórico porque están sus aliados, pero podríamos decir que en el departamento de Atlántico un personaje como Eduardo Verano no sería necesariamente un aliado específico, porque la costa colombiana, digamos la costa norte, tiene una lógica más bien mafiosa de manejar las elecciones, sus candidaturas. En Barranquilla, para poner un ejemplo, el alcalde ganó con 72%, pero su hermano había sido apresado 2 semanas antes por compra-venta de votos en las elecciones anteriores. Entonces, ahí yo creo que empieza a aparecer ese contraste de lo que para mí es un proyecto más a largo plazo que tiene la izquierda, que tiene el progresismo, que abandera el pacto histórico, que es hacer una política con honestidad. Y yo creo que eso es lo más difícil hoy en Colombia, y también se ven esos resultados. Antes de irnos más a Petro, a la situación también hoy en torno a también las fuerzas externas y las fuerzas internas, cómo está parado, para entender tu mirada sobre estas elecciones, tiene que ver un poco con, bueno, es un proceso que tiene que ir generando el pacto histórico, no es una derrota de Petro, sino que se debe construir.
Se debe construir, se debe seguir ganando confianza en la gente, se debe seguir motivando a la gente que participe, porque sigue siendo una democracia en términos procedimentales muy débiles. La participación, por ejemplo, en ciudades como Cali, que se dice la capital petrista, tuvo una abstención del 55%. ¿no? Abstención del 55%, sí. O sea, votó el 45% votó. Sí, menos incluso. No es obligatorio el voto en No Colombia. es obligatorio, pero de todos modos, Claro, como sí, uno la diría... ciudad- Claro. Sí, es decir, si no hay tampoco un incentivo para el Claro. cambio, creo que la gente tampoco se moviliza y está expresado ahí. Y la media nacional es que hay una participación en torno al 60%, y te encontrás que alrededor entre el 10 y el 20%, si uno lo suma, obedece a votos en blanco, no marcados y anulados. Eso es un tema que estamos analizando también ahí. Ahora, es muy importante esto, porque Petro asume el año pasado. sí, 7 de agosto del 2022. Siendo la primera vez que Colombia tiene una modificación de estas características. Estamos hablando de un país asediado, un país que ha tenido históricamente niveles de violencia muy altos, por lo que ha implicado su historia. Me parece que es importante dimensionar eso, Claro. y estamos hablando de hace un año, Gustavo Petro. Me gustaría una caracterización sobre históricamente qué significa esto que vive hoy Colombia. Y indudablemente que sea el primer gobierno, en Colombia se dice hoy, es el primer gobierno popular, la gente lo siente mucho, y yo creo que la imagen más clara de todo esto fue cuando el 19 de junio del 2022 gana Petro. La gente sale a celebrar a las calles como nunca. Impresionante, las Como imágenes nunca, eran o sea, impresionantes. celebraron como cuando acá se celebró Sí, la tercera del Mundial. Bueno, la gente en Colombia celebraba con esa alegría, con esa efusividad, y veíamos a los sectores populares celebrando, es decir, veíamos las caras lindas de mi gente negra, como diría un salsero puertorriqueño, festejando como si hubiese sido un triunfo definitivo, algo esperado por décadas. Y yo creo que hay una representación importante en eso, porque las políticas que se vienen tomando más recientemente, pensemos que los primeros meses de gobierno de Petro han sido más de adecuación. Primero tuvo el presupuesto del gobierno anterior, que le dejó la caja vacía. Segundo, tuvo que hacer una reforma tributaria, tuvo que avanzar como a tratar de trazar el camino económico que iba a sostener la política social y la política de reactivación económica e industrial de todo su periodo. Y ahora estamos viendo que hay planes sociales que llegan precisamente a los sectores populares. Creo que hay una política que busca también garantizar que, por ejemplo, los servicios públicos sean menos onerosos para esos sectores, ¿no? Está pensando en una ecuación muy compleja de cómo articular transición energética con garantizar el acceso a los servicios, y garantizar a los servicios a los sectores populares, no solamente a quienes tienen grandes ingresos. Yo creo que hay un conjunto de políticas que van en torno a eso. Yo creo activación económica, moderó la inflación, activación del empleo, hoy se encuentra en 9 puntos, lo que hizo fue bajar alrededor de 3 puntos de desempleo. Hay una política de paz total muy ambiciosa a mi modo de ver, pero que de algún modo responde a las demandas de los sectores populares. Hay una política agraria que viene tratando de implementar los acuerdos de paz y ha buscado a través del Congreso dar reconocimiento político al sujeto campesino, que ha sido históricamente como el más afectado por las lógicas de despojo, de violencia en el mundo rural colombiano, con lo cual yo diría todo esto forma parte precisamente de los intereses de los sectores populares. ¿Y cómo está hoy la situación? Porque después de los acuerdos de paz siguieron habiendo episodios de violencia, asesinatos de dirigentes populares. ¿Cómo está hoy la situación con la violencia que, ha sido tan fuerte en la historia de Colombia? Yo diría que hay una pequeña disminución, ¿no? Una baja de esa intensidad. Se nota más esa baja de intensidad de la violencia en los periodos donde hay acuerdos entre el gobierno y grupos armados para que hayan ceses al fuego, ¿no? Y yo creo que eso ha sido importante. ¿Quiénes son esos grupos armados? Y ahora ELN. El más importante es el ELN, ¿no? Con quien hay una mesa de diálogo más avanzada, que incluye también un espacio de participación de la sociedad civil. Hay un camino de diálogos o de acuerdos con
lo que se llamarían los grupos devenidos del paramilitarismo, el Clan del Golfo fundamentalmente, y dos disidencias de las FARC, ¿no? Una que se autodenominaría Estado Mayor Central, lo que es como la forma de identificarlo, y la segunda Marquetalia, que fue el grupo que se reagrupó después de que apresaran en su momento a Jesús Santrich, que amenazaran con capturar también a Iván Márquez, etcétera. Sí. Ese es como el panorama, y yo creo que en ese sentido el gobierno tiene una variedad de frentes abiertos, ¿no? Eso es bastante difícil de contener, con grupos que tienen como distintas dinámicas regionales, distintas trayectorias, y ahí va a ser quizá bastante difícil, pero yo veo, por ejemplo, que la estructura que viene marcando el paso a esto es el diálogo con el ELN, que de algún modo trata de ser un proceso que recoge los aprendizajes de los diálogos de La Habana, es decir, ¿no? Como en un diálogo que estuvo marginada la sociedad civil, que la sociedad civil tuvo que movilizarse para poder participar. En este caso, el gobierno permite que la sociedad civil participe y se encuentre y lleve sus propuestas más directamente con menos, digamos, resistencia. Estamos aquí con Cristian Arias, que es de Marcha Patriótica de Colombia, capítulo Argentina, que es militante y que también es investigador, politólogo. Hemos hablado, varias veces de distintos temas, porque además vos has estudiado mucho, particularmente la cuestión de las Fuerzas Armadas y de la violencia también en Colombia. En la línea que venís diciendo y del asedio, me gustaría meterme ahí, que vive hoy también Gustavo Petro, justamente por lo que significa. El contexto de este gobierno, ¿crees que está fuerte? ¿Crees que está débil? ¿Está siendo muy atacado? ¿Tiene con qué sostener todo el proceso que le queda por delante? ¿Y cómo ves también sus relaciones en el marco de América Latina? Yo pienso que es un gobierno, tiene con qué sostenerse. Es un gobierno que, a pesar de estar permanentemente hostigado, claro, tiene con qué sostenerse. Más que por las alianzas externas, creo que tiene una política ha logrado definir un gabinete, por ejemplo, ministerial suficientemente preparado. Yo estoy un poco en desacuerdo con la idea de que en la izquierda no hay quienes tengan preparación ni que tengan capacidad de gestionar. Eso me parece que es más un mito de la derecha que permanentemente nos ha llevado a estrepitosos fracasos en Colombia, y los estamos tratando de solucionar ahora, precisamente quienes según ellos no tenemos ni idea de cómo solucionarlos, ¿no? Nosotros hemos estudiado toda la vida sus problemas y además he buscado siempre las soluciones superadoras de los problemas que ellos no han podido solucionar. Entonces yo creo que ahí hay un equipo importante para poder llevar a cabo esa tarea que, además Petro le pone como algunos aditamentos que la hacen más difícil, ¿no? El tema de concentrar todo eso en torno a una crisis climática que tiene a Colombia como en un jaque, porque es un país que vive del petróleo. Claro. Sus finanzas externas viven del petróleo. Claro. Sí, siempre está presente en los discursos de Petro esta cuestión de la Amazonía, de la América Latina, que es la esponja o el pulmón de esta zona del mundo, pero también del mundo en términos de los recursos o los bienes comunes que hay. Siempre está presente eso en el discurso de Petro. Sí. Y creo que lo ha hecho con una posición de liderazgo, ¿no? De liderazgo regional, y yo creo que buscando cierto liderazgo internacional en ese tema. Sobre todo un liderazgo que busca como abrazar a los pueblos del sur global. Porque plantea temas que afectan precisamente a la dependencia, es decir, los países que nos encontramos precisamente en el sur global, lo que padecemos es altos endeudamientos externos, ¿no? Tenemos altísimos compromisos con los mecanismos multilaterales de crédito, y lo que está diciendo, nosotros también tenemos unas riquezas que vienen a ser expoliadas por las grandes corporaciones. Pensemos un mecanismo de compensación, ¿no? Nosotros nos dedicamos a proteger los pulmones del mundo. Claro.
en el momento de crisis climática que estamos viviendo, pero entonces si nosotros vamos a suspender o a postergar parte de nuestro desarrollo, ustedes van a tener que sacarnos la bota de nuestra nuca para podernos nosotros vivir. Claro, el tema cómo lo traducís, en qué mecanismos lo traducís para que eso sea efectivo, ¿no? Digamos, ¿cómo? Compensación de deuda, ¿no? Por la protección ambiental. Yo creo que ahí el tema de la Amazonía es por eso clave en el discurso de Petro. Y creo que también la búsqueda de tener cierta autonomía en toma de decisiones viene siendo muy importante. El tema del cambio radical de la política antidrogas lo tiene, digamos, a Estados Unidos un poco desconcertado, ¿sí? Lo tiene en proceso de adaptación y en eso creo que ha buscado aliados regionales donde vuelve y se involucra en UNASUR, vuelve y se involucra en CELAC. ¿Encontró esos aliados regionales? Yo creo que hay unas alianzas donde él trata de equilibrar esto de, bueno, no todos están de acuerdo con que hay que dejar de digámoslo, extraer petróleo y combustibles fósiles, etcétera, pero hay una agenda que tenemos que ir andando, que tiene que ser una agenda de unidad continental, una agenda de integración regional, y creo que ahí hay aliados con distintas características. Yo creo que uno podría encontrar desde Colombia hasta contradicciones, porque bueno, se alía con Maduro en algunos aspectos porque liberó el conflicto es el vecino binacional que había, y le dio aire también a Venezuela para digamos, hacer una agenda de política exterior. Se vincula con Brasil muy fuertemente, se vincula también con Argentina y con Chile, ¿no? Creo que hay ahí un mapa importante de alianzas para traccionar una política de integración que piense más a mediano plazo. Creo que es difícil en esta materia ver los resultados tan inmediatos, ¿sí? Pero creo que hay algo que puede andar ahí. Por supuesto que el gran desafío va a ser también renovar ese voto de confianza en 2026 en Colombia, ¿no? Que haya una presidencia que tenga continuidad con el proyecto del Pacto Histórico. Claro. Aquí, bueno, también llegan preguntas al 1550 12 35 89, un tema sobre el cual queríamos preguntarte, que tiene que ver también con las posiciones tan relevantes dentro de los mandatarios de América Latina, también por haberlas hecho, diría, fue uno de los primeros en torno a el genocidio que está aconteciendo en Franja de Gaza en Palestina. Fue muy fuerte desde el primer momento la posición de Gustavo Petro. Hoy hay otros, diría que también se han posicionado. Bueno, de hecho Bolivia esta semana rompió relaciones y hay otros elementos, pero bueno, Gustavo Petro fue muy directo y sabemos el poder que tiene Israel en la región y que tiene Israel en Colombia también. Quería preguntarte por eso, ¿cómo ha impactado incluso en los sectores de poder o en el empresariado? ¿O cómo se debate eso en Colombia según lo que estuviste viendo? Me parece que fue la posición más digna y audaz que pudo haber tomado históricamente un presidente en Colombia. Al punto de que los ex cancilleres le mandaron una carta reprochándole cambiar la postura histórica que ha tenido Colombia. Y le dijo, no, pero es que precisamente eso es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es cambiar la postura histórica de subordinación, de no denunciar lo que está pasando en el mundo, y quiero tener una política propia, ¿no? Quiero que haya una doctrina de política exterior para la paz, ¿no? Y yo creo que es una visión interesante para verla de aquí a unas décadas, porque nosotros venimos de estudiar la doctrina de política exterior más importante de nuestro país, fue el Res Polum, mirar a la estrella polar. Entonces fue una política casi que de intensa subordinación a los Estados Unidos. Claro, ahí está. Entonces, lo que nos está diciendo es, vamos a otro rumbo, ¿eh? No vamos a seguir la tradición porque hay que seguir la tradición, vamos a tener nuestra política exterior. Y eso me parece que fue un patear el tablero y, como decimos también, mover el avispero, porque salieron precisamente todos los sectores, los medios hegemónicos, la revista Semana. Le ha respondido directamente de Israel y a redes sociales. Sí, bueno, creo que la posición de inmediatamente declarar
que se estaba cometiendo un genocidio y hablar del conflicto histórico, Claro, que lo haga de la un presidente, ocupación. que en Colombia nunca ha pasado eso, que los presidentes cuenten la historia de lo que pasa. Por ahí nos acostumbramos mucho que en Venezuela, en Argentina, en Brasil, los presidentes tengan como ese tipo de cosas. En Colombia no ocurre, nunca ha ocurrido eso. Entonces que Petro un poco ponga también en contexto por qué su decisión es esa, ¿no? Por qué su posición es esa, es muy importante. Y yo creo que también lo hace audaz porque hay un compromiso político fuerte con la industria militar israelí. Indumil, empresa de la industria militar colombiana, produce fusiles Galil, ¿no? Que son los fusiles desarrollados precisamente por la IMI israelí. Tiene los aviones Kafir, tiene un conjunto... O sea, eso, pero pará, no te entiendo. Esas armas las tiene Colombia, por ejemplo, las Fuerzas Armadas Sí. colombianas tienen armas y armamento israelí. No solamente tienen armamento israelí, sino que produce en Colombia con producen patente en israelí Ah, armamento. Entonces, digamos, hasta te diría más digna la postura, porque va contra Claro. la cuestión, o sea, una producción interna que tiene de Israel en Colombia, digamos. Es mucho Lo más fuerte cual, por eso. Sumo algo, más Sí. allá de la audacia, también le da a Petro un poder eso, ¿no? Si esto se produce acá, o no sé cuál es el análisis de la continuidad de lo que seguías diciendo. Mira, yo creo que que ahí se enfrentó también o destapó un poco los sectores sionistas en Colombia, donde también hay un empresariado muy fuerte, digámoslo, hay incluso algunos sectores que han sido aliados financieros de las campañas de Petro, que están vinculados a esos grupos financieros. Entonces creo que ahí es donde un poco se tensa la situación. Yo insisto en que ahí es donde se define que Colombia quiere tener una política exterior autónoma, ¿no? Claro. Una política exterior propia, ¿sí? Y que eso muestra cierta intención de liderar regional y por ahí poner a Colombia también en plano internacional global en este tema, ¿no? En la Asamblea de Naciones Unidas pasada había propuesto casi que como, no sé, como una especie de visión de lo que se venía, Sí. 2 conferencias de paz mundiales, una por Ucrania y otra por Palestina, ¿no? Él dijo, estamos poniendo los ojos donde nos están haciendo poner los ojos los del norte, veamos lo que viene pasando históricamente. ¿Qué dice en Petro de Ucrania? De lo que pasa en Ucrania. No, él ha tenido una postura muy humanista en el sentido de no hay que llevar a los pueblos a las guerras Claro. por intereses económicos. Es más, por intereses que ni siquiera le pertenecen a los propios europeos. Yo creo que está dejando un mensaje tácito de, evidentemente, aquí está Estados Unidos tratando de traccionar a una Europa para tener más como ese control hegemónico en un proceso de hegemonía decadente y en una confrontación abierta hacia el Oriente, ¿no? Hacia Rusia y fundamentalmente hacia China, que Claro. creo que también forma parte de la postura que viene tomando tan rígida de apoyar el genocidio por parte de Israel en Gaza en este contexto, ¿no? Un bloqueo a una serie de iniciativas de integración asiática que van poniendo en peligro, digamos, el avance de eso. Aquí, bueno, Lucas pregunta, ¿cómo se debate el tema de Medio Oriente en los medios de comunicación en Colombia? O sea, ¿es como acá o es distinto? Es muy difícil porque hay una serie de... bueno, esta semana vi varias cosas muy desagradables porque lo que hay es una especie de sentido común donde la islamofobia, donde el enemigo árabe, ¿sí?, está muy presente y hay un impedimento de poder entender la historia de esos conflictos, ¿no? Claro. Y entender sobre todo lo que ha pasado históricamente en la Palestina histórica, ¿no? El proceso de ocupación, quiénes han operado para que esa ocupación ocurra, cuál ha sido, qué es el sionismo, por decir una cosa. Digamos, eso no se logra ni siquiera diferenciar, no se habla de eso en Colombia. Creo que en Argentina por lo menos hay cierta clarificación de que son 2 cosas muy distintas, el sionismo que el judaísmo, ¿no? Que el sionismo como movimiento político, como ideología, tiene un planteamiento expansionista desde el principio, digamos, no lo podemos negar. Bueno, en Colombia ese debate está bastante pobre, hay algunos sectores que tratan
de poner el debate, pero es bastante difícil, Ahí me viene a la cabeza, por ejemplo, un periodista que ha emergido recientemente en el sistema de medios públicos, que también viene fortaleciendo el gobierno actualmente, que que tiene ascendencia palestina y que trata como permanentemente de poner criterios para poder hablar del tema y es vapuleado por la prensa oficial. Periodistas de la primera línea un poco están como acá, más allá de los contra. debates después que existen popularmente, pero en los medios, digamos, me parece que existe una gran hegemonía sobre la mirada sobre Israel, ¿no? Sobre el sionismo. Pero me resulta muy interesante, más allá además de lo que hablábamos de la postura de Gustavo Petro, porque claro, en Colombia esos poderes son muy fuertes. Recuerdo ver, como aquí en el sur, que hay varios lugares que, donde directamente están asentados en Colombia, en toda la zona del Caribe. Sí. Recuerdo muchísimo. Es verdad, sí. Que es muy fuerte la presencia de Israel como Estado sionista, ¿no? En algunas zonas de Colombia. Estuve en Colombia ya hace bastante tiempo y me acuerdo de un lugar donde había, por ejemplo, un hostel que era israelí y que era muy tremendo con los colombianos. Está lleno. En Taganga. Era muy tremendo, me contaban historias que eran bastante... Yo eso también lo vi, pues estuve en la misma zona y lo vi directamente. No los dejaban entrar, o sea... Horrible, sí, bien. Sí. No, te cambio de tema, cambio de tema. Yo trabajo y hago cosas con mundo sindical y venía Pero yo pensé que te iba a preguntar de fútbol, pero ahora te vamos a para preguntar. Para el final. Porque veía la noticia, la verdad que no la seguí, pero veía la noticia de que en Colombia se había presentado el gobierno nacional, había impulsado una reforma laboral, ¿no? Tiempo atrás. Bueno, eso, si podés ampliar algo sobre esa reforma laboral, ¿qué planteaba, no? Porque acá en Argentina se está planteando reforma laboral, pero muy regresiva, ¿no? Entonces es interesante ver de un gobierno, en este caso progresista, como el de Petro, qué es lo que está planteando para el mundo del trabajo. Bien, la reforma precisamente no pasó por el carácter progresista que tenía, es decir, por la intención de restituir derechos que durante los años del neoliberalismo le han sido conculcados a los trabajadores y las trabajadoras de Colombia. Por ejemplo, pago justo de horas extras, días laborables, ¿no? Esos eran como parte de los grandes debates, o sea, establecer horas, jornadas laborales mucho más en búsqueda de las 7 horas. Sí. ¿No? Hoy supuestamente se habla normalmente de las 8 horas, pero la realidad es que muchas personas trabajan mucho más de eso. Claro. Ocupando gran parte de su vida y sin tener derecho a vivir, digamos, claro. Porque al final lo que terminas es viviendo para producir, con sistemas de transporte que además te hacen perder más tiempo de tu vida para llegar a tu trabajo y no terminas ni siquiera compartiendo mínimamente con tu familia. Bueno, esas cosas estaban planteadas ahí, además de lo que tiene que ver con la economía de plataformas, ¿no? Todo este nuevo boom de lo que dicen las nuevas formas del trabajo, etcétera, que en realidad son nuevas formas de acumulación de capital a través de el desarrollo de las tecnologías de la información, pero el trabajo lo siguen haciendo personas, el mundo sigue siendo producido por la fuerza de trabajo, punto. Bueno, es el planteo que tenía la ministra de Trabajo, que entre otras viene del sindicalismo, pertenece ha militado toda su vida en el Partido Comunista, tiene una trayectoria bien interesante que a pesar de ello buscó consenso con los distintos gremios, digámoslo, para poder construir una reforma que se fuese más, digámoslo, participativa de todos los sectores, y aún así la bloquearon, ¿no? Cuando estaba el documento consensuado, el lobby de las grandes empresas en el Parlamento la vetó, digamos, para que no pudiese prosperar. Pero además sentaba bases para una reforma pensional, ¿no? Por una futura reforma previsional, porque hemos insistido ya hace tiempo sobre esto en Colombia, y es que no más del 20% de las personas en edad jubilatoria perciben una jubilación en Colombia. 20%. 20%. Porque tenemos una informalidad que escala al 60%.
quedás Una a la informalidad buena que de Dios. escala al 60%, y creo que a esos temas era que apuntaba esa reforma laboral, que no le convienen precisamente a las empresas, que tendrían que formalizar a empleados, declarar rentas, declarar ingresos, etcétera. Claro. Es Cristian Arias, de Marcha Patriótica Capítulo Argentina, investigador. Por último, ¿de qué cuadro sos? En Colombia. En Colombia, del Deportivo Cali. Del Deportivo Deportivo Cali. Y Bueno, que jugó una final con Boca en el año 77. Pero qué dato que Carlos Salvador Virardo, director técnico del Deportivo Cali, jugó en el 77, la pierde acá. Vos sos de Cali. Sí. Ah. Sí. ¿Y en Argentina? Y en Argentina, como debe ser, No, ¿Qué va a decir? el debe ser ya, salvo, vamos a ver qué decir, pero el debe ser, ya te lo cuestionamos. bueno, por en sí. Cali No, tenemos un clásico Cali América, entonces acá se sí. replica el No, clásico, ya sé el lo que clásico Racing Club de Avellaneda, la academia, señor. Claro, pero hubo un incidente el año pasado. Sos hincha de Esos Racing. son Bueno. incidentes pasajeros, son... Sí. Del Deportivo Cali y de Racing Club de Avellaneda. Sí, bueno, Muy ¿qué va a bien. hacer? Bueno, Bueno. pero prefiero que diga Racing y no que diga Boca o River. Que es Pero la usted es fácil. hincha de Que es la Independiente. fácil. Que es la fácil. Yo soy hincha de Independiente porque soy de Avellaneda. Como avellanedense, uno se hace Ya ahí independiente. te está No, mojando no. la oreja. La mayoría de las personas que yo conozco no dicen lo mismo. Bueno. Bueno, te está mojando la oreja. De Avellaneda, digo, ¿no? Sí, de Avellaneda. Muy bien. Cristian, gracias. Gracias por venir. No a ustedes, como siempre, por la Bueno. invitación.